buenos días a todas y a todos. Seguimos un año más abordando las estrategias y la forma de gestionar los rechazos. Y el tema de hoy es un tema muy relevante, toda vez que tenemos en nuestra firma varios casos y les voy a platicar y les voy a compartir uno de ellos que se ha resuelto recientemente, relacionado con los rechazos por la falta oportuna de pago de la prima. Para quienes no me conocen, yo soy Manuel Humberto Gallardo Insunza, socio fundador de la firma Galvo Global Insurance Claimers. Soy abogado especialista en reclamaciones de seguros y una vez más estamos con ustedes compartiendo lo que día a día nuestra práctica profesional nos permite ir aprendiendo. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué buscamos compartir con ustedes, agentes de seguros, abogados, colaboradores de promotorías, colaboradores de agentes de seguros, estos conocimientos? Porque es muy importante generar certeza, generar confianza en el sector asegurador. Nosotros, ¿qué ganamos cuando todo el sector asegurador genera confianza y crece? Pues evidentemente todos los que participamos, tanto en la intermediación, los ajustadores, los abogados, firmas como la nuestra especializada en reclamaciones de seguros, todo mundo ganamos porque todo el mundo tenemos la oportunidad de brindar un servicio de calidad a los clientes. ¿Para quiénes trabajamos en Galvo? Nosotros trabajamos exclusivamente para los asegurados y para los agentes de seguros. Nosotros no trabajamos para aseguradoras, no tenemos compromiso con ninguna aseguradora, no somos apoderados legales de ninguna sola aseguradora de este país, porque tenemos muy clara nuestra misión: defender y cuidar los intereses de los asegurados y los agentes de seguros. Las aseguradoras no necesitan quien las defienda, no necesitan quien les cuide sus intereses. Ellas tienen los recursos, tienen las capacidades, tienen los equipos profesionales que cuidan los intereses de las aseguradoras y hay que reconocerlo que lo hacen muy bien. Por eso es importante que nosotros estemos día a día preparándonos y actualizándonos y tratando de compartir a quienes no están todo el día inmiscuidos en los procesos legales, en la discusión y argumentación de los fundamentos técnicos contractuales para la procedencia o improcedencia de un siniestro. Pues es por eso que compartimos esta información, para que ustedes siempre tengan a la mano datos relevantes recientes de actualidad que les permitan gestionar ante una aseguradora un rechazo que pudiera estar equivocado, que pudiera ser erróneo y que por esa equivocación pudieran afectarse los intereses de los asegurados, que son sus clientes. Este tema del rechazo por falta de pago oportuno de la prima no es un tema menor. Todos los días existen rechazos porque la prima no fue pagada, ya sea una prima anual o una prima fraccionada. Cualquiera de las dos modalidades, ahorita lo vamos a ver, generan una posibilidad de que el pago sea en forma extemporánea, pero hay que identificar con total exactitud cuándo se considera extemporáneo el pago de una prima. Y eso es lo importante de esta plática. A partir de cuándo se considera extemporáneo, ya que desafortunadamente en algunas aseguradoras, algunos abogados, algunos ajustadores, algunos directores o gerentes o analistas de las áreas de siniestros tienen criterios distintos y algunos consideran que el pago fue extemporáneo a partir de cierto momento, otros lo consideran extemporáneo a partir de otro momento. Pero ¿por qué ocurre eso si la ley es muy clara y dice el momento exacto a partir del cual debe considerarse extemporáneo? Pues porque al momento de aplicar e interpretar la ley, pues cada persona a su leal saber y entender la aplica y la interpreta, y hay interpretaciones en un sentido y siempre habrá interpretaciones en otro sentido, pero para eso pues la Corte y los tribunales colegiados nos ayudan en el sector a darle contenido y a darle rumbo a las interpretaciones que deben de prevalecer. Y no se olviden, fíjense qué importante, la Corte y los tribunales colegiados han definido que cuando debe de interpretarse algo en materia de seguros, se debe de interpretar en la forma que menos perjuicio le cause al asegurado, en la forma que más protección le brinde al asegurado. Eso es muy importante. Entonces, es muy fácil cuando tenemos una duda derivada de un rechazo, de un siniestro,
donde se está aplicando un artículo, un precepto, una norma, o se está interpretando y aplicando un texto, una cláusula de una póliza, vamos a atender siempre a cuál debe ser la interpretación. Si ese artículo no es claro, si esa norma tampoco es tan clara, o esa disposición establecida en una póliza de seguros tampoco es clara, pues vamos a atender a lo que ha dicho la Corte y los colegiados. Interpretémosla en la forma que más protección le brinde al asegurado. Y con eso arrancamos esta conferencia. Este mes de agosto del 2025 festejamos el 27 aniversario de Galvo. Hace 27 años, el 10 de agosto del 1998, nace nuestra firma. Un dato curioso, para quienes no sabían, yo tengo 54 años y de los 54 tengo 27 dedicado a la reclamación de seguros. Significa que tengo la mitad de mi vida reclamando seguros. Fíjense qué interesante. Por eso es un año especial para festejarlo, y se me andaba pasando a decirles que 27 años de trabajo parecen fácil, pero hemos visto nacer la Conducef, hemos visto desaparecer el procedimiento arbitral de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, hemos visto nacer y modificarse disposiciones en materia de seguros. Varias disposiciones se han derogado en estos 27 años, varias han nacido y muchas de ellas se han modificado. Y criterios de la Corte y criterios de colegiado ni se diga, porque hace 27 años que empezamos a reclamar seguros, solamente había menos de 120 criterios en materia de seguros. Menos de 120. Ahorita son varios cientos de criterios en materia de seguros. Muchísimos criterios que se han generado y que le dan contenido a la aplicación y la interpretación de textos, de cláusulas, de artículos en materia de seguros. Y ahorita van a ver por qué este tema, con el caso práctico que les voy a mostrar, se van a dar cuenta que este tema sí es relevante, sí es de actualidad y sí es importante que ustedes lo conozcan. Damos inicio, Marcela. Claro que sí, licenciado. El tema es la gestión del rechazo por pago extemporáneo de la prima. La primera diapositiva es el rechazo del siniestro y se desprende la formalidad en el rechazo del siniestro, fundamentación y motivación. Vamos a empezar con lo mismo, con el rechazo del siniestro, que tiene que ser por escrito. No hay otra forma de gestionar un rechazo si no se los han emitido por escrito. No acepten, no consientan, no le sigan el juego a ninguna aseguradora, a ningún ajustador, si no les da el rechazo por escrito. Y es muy importante que sea por escrito, porque en materia de seguros, inclusive en todas las pólizas de todos los ramos, hay una cláusula general que se llama comunicaciones. Y en esa cláusula general de comunicaciones se establece con claridad que toda la comunicación entre asegurado y aseguradora deberá ser por escrito. Entonces, el rechazo debe ser por escrito, porque ese rechazo por escrito, al momento de ser emitido y suscrito por alguien de la aseguradora, tiene efectos y consecuencias jurídicas relevantes. A partir de ese momento nacen derechos y nacen obligaciones, pero es a partir de que se emite por escrito y no en forma verbal. ¿Y qué debe contener ese escrito? Generalmente son escritos muy pequeños, de una cuartilla, cuando mucho dos, donde la aseguradora les saluda, les dice que su siniestro ha sido rechazado. Algunas usan la palabra ha sido declinado. Declinar y rechazar para efectos prácticos es lo mismo, significa que no te van a pagar. Y te dicen por qué no te pagan y cuál es el fundamento por el que no te pagan. Pero te lo dicen de forma muy parca, de forma muy ambigua y abstracta. A veces no se logra ni entender qué quisieron decir, pero eso sí es relevante, pero no es lo más relevante. Lo relevante es que ustedes tengan un escrito donde la aseguradora se manifiesta y propone rechazar el siniestro. Entonces, cuando no tienen claridad sobre cuál es la fundamentación y motivación, es decir, cuál es la hipótesis que se ha actualizado para rechazar el siniestro, cuando no tienen claridad como agentes de seguros, como asegurados, se tiene el derecho de pedirle a la aseguradora que aclare, amplíe o sea más precisa en su comunicado.
Claro que se tiene ese derecho, claro que se puede ejercitar y claro que se debe ejercitar para tener mayor claridad sobre cuál es la causa, cuál es el fundamento de ese rechazo. Es muy importante que ustedes sepan que tienen derecho a que la aseguradora no solamente les dé una carta, sino que les aporte documentos e informes con los cuales ustedes puedan entender y comprender la causa general, la causa especial de ese rechazo. Así como las aseguradoras y ajustadores les piden documentos e informes relacionados con el siniestro que les permiten conocer las causas y consecuencias del siniestro, las circunstancias de realización y consecuencias del siniestro. Así dice el artículo 69 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. La aseguradora podrá solicitar del asegurado todos los documentos e informes que le permitan conocer las circunstancias de realización del siniestro y sus consecuencias. Pues el asegurado también tiene derecho a solicitar de la aseguradora todos los documentos e informes que le permitan conocer las circunstancias del rechazo, el fundamento del rechazo y los detalles que la llevaron a sostener ese rechazo. Bueno, así como la aseguradora tiene derecho de solicitar del asegurado, pues el asegurado también tiene derecho de solicitar a la aseguradora que le aporte documentos e informes con los cuales está pretendiendo sustentar y fundamentar ese rechazo. Entonces, siempre que puedan, como agentes de seguros, como intermediarios, como colaboradores de firmas de promotores o agentes de seguros, pídanle a la aseguradora una mayor explicación, no se queden con la duda en cuanto al rechazo y pueden pedirle por escrito, obviamente, que les aporten mayores documentos o informes. ¿Y por qué les digo eso? Porque muchas veces los rechazos se sustentan en informes, en dictámenes, en peritajes, en investigaciones que hacen los ajustadores, que hacen los peritos de las aseguradoras, que hacen los abogados de las aseguradoras. Pero todo eso que ellos hacen se lo entregan a la aseguradora, no se lo entregan al asegurado. Y esos documentos e informes el asegurado no los conoce. La única que los conoce es la aseguradora y por eso es importante decirle, oye, estás diciéndome que no porque en tal dictamen, en tal estudio, en tal peritaje se resolvió tal cosa. Pues a ver, muéstrame el estudio, muéstrame el dictamen, muéstrame el peritaje. Muéstrame la cédula del que emitió el peritaje, muéstrame la investigación completa y los anexos de la investigación. Entonces, ustedes tienen derecho a pedir esos documentos e informes que le dan sustento a un rechazo. No les dé miedo, no les dé pena pedirlo, pídanlo por escrito y deberán de obtener una respuesta. Y si no obtienen una respuesta, desde ese momento ustedes van integrando un expediente que de llegar a un tribunal le va a permitir a un juez observar la intención, el ocultamiento, la actitud maliciosa de una aseguradora que no quiere aportar documentos e informes y que no quiere respaldar su rechazo debidamente al asegurado. Todo eso lo toman en cuenta los jueces. Entonces, en el peor escenario es que no tengan la información que pidieron a la aseguradora, pero si ese caso trasciende y llega a un tribunal, y están asesorados ustedes por algún abogado experto en materia de seguros, seguramente que ese material va a ser aprovechado para poderle hacer ver al juzgador que la aseguradora no está cooperando, no está actuando de buena fe, no está actuando con transparencia y quiere aprovecharse o quiere prevalecerse de documentos e informes que el asegurado desconoce. Ahora sí, vámonos a la siguiente diapositiva, Marce, por favor. La siguiente diapositiva es la causal del rechazo y se desprende el pago anual, pago fraccionado y periodo de gracia. Son conceptos muy, pero muy importantes cuando estamos hablando del pago de la prima. ¿Por qué? Porque hay pólizas que el pago de la prima es por la anualidad completa. Pero hay otras pólizas que el pago de la prima se pacta y se establece en forma fraccionada. Con independencia de que cuando se cotiza una póliza, por regla general en las cotizaciones que se le entregan a los clientes, la cotización establece un pago de prima anual. Y el precio de la prima o el costo o importe de la prima que se establece en esas cotizaciones generalmente refleja el pago en una sola exhibición, el pago anual en un solo pago. Cuando
cuando se ponen de acuerdo en la cotización y el asegurado o el interesado confirma que está de acuerdo con la expedición de la póliza en esos términos, con esas coberturas, con esas cláusulas, con esos costos, ahí es el momento en que se puede solicitar que se expida la póliza con pagos fraccionados, pagos semestrales, pagos trimestrales, pagos mensuales. Entonces, cualquiera de las dos modalidades tiene el mismo tratamiento. Ojo, aquí esto es muy importante. Muchas personas se confunden y creen que cuando la póliza se paga en una sola exhibición, se tienen 30 días para pagar la prima. Ese es el periodo de gracia. Pero también creen que cuando se paga en parcialidades, cuando esa parcialidad vence, ya no se tienen 30 días para pagar esa prima de esa parcialidad. ¿Y qué creen? Pues no. Tanto en el pago en una sola exhibición anual como en el pago fraccionado, el asegurado sigue gozando de un periodo de 30 días para pagar la prima una vez que ha vencido. La prima vence al inicio y cuando vence tengo 30 días para pagarla, ya sea en una sola exhibición como prima anual o en pago fraccionado. El tratamiento es exactamente el mismo, no cambia para nada. ¿Por qué lo comento? Porque muchas pólizas, muchos agentes de seguros de repente traen la confusión y dicen, oye, es que la tercera mensualidad se venció el 25 de marzo y el cliente no lo pagó, ya no pagó y el siniestro ocurrió el 28 de marzo. Y como era pago fraccionado, debió haberme pagado el 25 de marzo. Y el siniestro está fuera ya de cobertura porque ya no estaba la póliza vigente después del 25 de marzo. Pues no, la póliza sigue vigente 30 días más después del 25 de marzo, salvo que se haya pactado una fecha específica donde la póliza quedaría sin efecto. ¿Qué significa eso? Antes la regla general era que las pólizas tenían oportunidad de ser pagadas en una sola exhibición o en pagos fraccionados. Y antes no existía la posibilidad de que se estableciera el periodo o la fecha en que debía de ser pagada la prima. Una cosa es cuando vence la prima y otra cosa es el plazo que después de vencida la prima la aseguradora otorga. Como antes no había un plazo específico, la ley te decía 30 días. Pero hoy en día, cuando la aseguradora te expide los recibos de pagos de prima, si bien es cierto que vencen el día que dice ahí, también es cierto que algunas aseguradoras en algunos recibos establecen la fecha límite de pago. Son dos cosas. Una cosa es el vencimiento de la prima y otra cosa es la fecha límite de pago de la prima. Si no se establece una fecha límite de pago de la prima, entonces la fecha límite de pago son 30 días después del vencimiento de la prima. Pero si se establece una fecha límite de pago después del vencimiento de la prima y se establece que después de ese día la póliza cesará en sus efectos, pues entonces tendremos que respetar lo que está pactado ahí. Y vamos a entrar a la discusión de que si el asegurado sabía que eso estaba pactado, si al asegurado se le entregó el recibo, si al asegurado se le notificó, si se le brindó la oportunidad de que pagara en ese plazo. Son cuestiones que tendremos que ver de cada caso concreto en particular. Lo más importante de esta parte es que ustedes sepan que el tratamiento para la prima anual y la prima fraccionada es el mismo, que el mismo periodo de gracia establecido en el artículo 40 de la Ley sobre el Contrato de Seguro se establece para las dos y que la Corte ha dicho que es nula cualquier disposición, cualquier convenio, cualquier texto que pretenda reducir ese plazo. Entonces, siempre vamos a tener un periodo de gracia después del vencimiento de la prima. Vámonos a la siguiente diapositiva para que podamos ver qué dice ese artículo 40 tan mencionado. Muy bien. Criterios jurídicos. Artículo 40 de la Ley sobre el Contrato del Seguro. Si no hubiese sido pagada la prima o la fracción correspondiente en los casos de pago en parcialidades dentro del término convenido
Los efectos del contrato cesarán automáticamente a las 12 horas del último día de ese plazo. Dentro del término convenido, si no hubiera sido pagado dentro del término convenido. Convenido significa convenido expresamente. Convenido es que no haya lugar a dudas que eso convenimos. Entonces, esa es la pequeña diferencia del plazo convenido. Otra vez, vuélvelo a leer, Marcelo. En caso de que no se haya convenido el término, se aplicará un plazo de 30 días naturales siguientes a la fecha de su vencimiento. Salvo pacto en contrario, el término previsto en el párrafo anterior no será aplicable a los seguros obligatorios a que hace referencia el artículo 150 bis de esta ley. Pero hay que verlo en la práctica. El plazo convenido. Cuando se expiden recibos de pólizas en parcialidades, te dicen, ahí te va una serie de recibos, el 1 de 12, el 2 de 12, 3 de 12, cuando son mensualidades. Y te dice, periodo de cobertura desde el día tal, 30 días después a los 30 días siguientes. De esos 30 días siguientes a los otros 30 días siguientes cuando son mensualidades. Cuando son trimestres, pues te dice desde aquí hasta 3 meses después, y el siguiente recibo ampara desde los 3 meses hasta los 6 meses, y el otro a los 9 meses, y el otro a los 12 meses. Y te dan una serie de recibos. Cuando en el recibo no se dice la fecha límite de pago, sino solamente se dice el periodo o la fracción de prima que se paga con él, entonces ese recibo se va a vencer el primer día del periodo que le corresponde cubrir a esa parcialidad. Si hoy es 1 de agosto y este recibo es para el trimestre agosto, septiembre, octubre, el recibo vence el 1 de agosto. Pero yo tengo 30 días para pagar ese recibo a partir del 1 de agosto. Si no lo he pagado el recibo y el siniestro ocurre dentro de esos 30 días, la aseguradora me va a tener que pagar. Y muchas veces se interpreta que esa regla, que ese periodo de gracia, solamente se tiene para la primer fracción de la prima o para cuando la prima es en pago anual. Y eso no es correcto. Tanto para el pago anual como para la primer fracción, como para las primas subsecuentes, el periodo de gracia es igual para todos los 3 supuestos. Y eso es muy importante que lo sepan para que no se vayan con la idea de que, pues como ya no pagó el cliente su tercera parcialidad o su segunda parcialidad, no la pagó en la fecha porque tenía que haberlo pagado al inicio. La prima vence al inicio del periodo y no al final. Como no la pagó, pues entonces no tenía pagado el siguiente periodo. Pues no, si no la pagó, tiene 30 días de gracia, salvo que se haya convenido un plazo distinto. Pero si no se convino un plazo distinto, tiene esos 30 días de gracia en cada una de las parcialidades que fueron establecidas para el pago de la prima. Y eso no lo digo yo. Todo lo que les comparto es porque lo saqué de un caso práctico, lo saqué de una jurisprudencia, lo saqué de alguna tesis o lo saqué de alguno de los juicios nuestros que nosotros manejamos en nuestra firma. Y ahorita tenía rato que no les compartía un expediente de un juicio nuestro, pero en este caso se los voy a compartir porque es muy reciente la resolución y se van a dar cuenta que es un caso que genera controversia. Si estaba el siniestro dentro del periodo de gracia o no estaba dentro del periodo de gracia. Si existe periodo de gracia en primas con pago fraccionado o no existe periodo de gracia. Ya les dije que sí, en todos los casos existe un periodo de gracia. En todos los casos tienen derecho a ser indemnizados si el siniestro ocurrió dentro del periodo de gracia, ya sea de la prima anual o de la prima pagada en fracciones en cualquiera de esas fracciones. Si el siniestro ocurre en uno de los periodos de gracia de cualquiera de esos pagos fraccionados, se los va a tener que pagar la aseguradora. ¿Y por qué se los va a tener que pagar? Porque si la aseguradora y su equipo insisten en no pagar, seguramente ustedes van a buscar algún abogado especialista en reclamaciones de seguros, les va a asesorar y les va a representar a ustedes y a sus clientes, va a llevar a la aseguradora a un juicio oral mercantil y
seguramente el juzgador que conozca de ese caso, pues que es el único que sí está obligado a aplicar las jurisprudencias que le son obligatorias y no está obligado a aplicar las tesis o jurisprudencias que no le son obligatorias, pero que sí le orientan al momento de tomar decisión. Ellos aplicarán e interpretarán la ley en la forma que ya está definida por la Corte o por colegiados, o en la forma que más protección le brinde al asegurado. Y les voy a leer una jurisprudencia muy importante que generó mucha polémica. ¿Por qué generó mucha polémica? Porque hasta antes de esa jurisprudencia, cuando alguien tenía pagos fraccionados pactados con su aseguradora y no pagaba uno de los pagos, una de las parcialidades, dejaba de pagar, vamos a pensar que tenía que pagar 12 mensualidades. Y llegaba la cuarta y ya no la pagaba. Y llegaba la quinta y tampoco la pagaba. Pero de repente decía, ahora sí ya tengo dinero. Y pagaba en la sexta. Y entonces todo el mundo decía, pues el contrato cuando ya lo pagó, pues otra vez sigue su curso. No pasó nada, dicen como si no hubiera pasado nada. Págame las primas que tenías vencidas, págame las primas que me debías y que el contrato siga su curso. Si ocurre un siniestro, pues te lo pago. Antes en la práctica así era. Se pagaba una prima, se pagaba la que sigue, se dejaban de pagar 2 o 3, el asegurado tenía dinero o se acordaba que tenía que pagar, pagaba lo que debía y el contrato seguía como si nada hubiera pasado. Se discutió por algunas aseguradoras, tan se discutió ese tema que llegó a la corte. Y en la corte resolvieron, si la prima no está pagada y la póliza cesa en sus efectos, el hecho de que tú llegues y pagues después lo que no habías pagado no reactiva automáticamente y no reinstala la póliza automáticamente. Yo creo que fue más problemático porque ahora cuando una póliza pagada en parcialidades ha dejado de pagarse y cesa en sus efectos, ya no es tan fácil que yo llegue y le diga a la aseguradora, ten, ahí te va lo que te debía, te declaro que no tengo siniestro y con mi póliza voy a continuar con ella. No, ahora no, esa póliza ya cesó en sus efectos y si yo quiero continuar con ella, además de pagar las primas que debo, si acaso la aseguradora me las acepta, tengo que obtener una rehabilitación expresa de esa póliza. Tengo que obtener un documento o una constancia de que esa póliza ha sido rehabilitada expresamente. Es decir, que va a continuar con su vigencia, pero tengo que obtener un documento, una constancia, una evidencia de que eso ha sido aceptado expresamente por la aseguradora y no en forma tácita. ¿Por qué? Porque dijo la corte, el hecho de que tú pagues la prima y el hecho que la aseguradora te la reciba no significa que está aceptando la rehabilitación tácita de la póliza. Entonces, eso que la corte resolvió, pues obligó a todo mundo que ahora, cuando existe un pago fraccionado que ha dejado de pagarse, por el solo hecho de que la aseguradora te acepte la prima subsecuente y la que le debías, por ese solo hecho no se considera que la póliza va a continuar vigente o que ha sido rehabilitada tácitamente. No existe la rehabilitación tácita. Tiene que ser expresa a partir de esta jurisprudencia de la Corte. Vean la importancia que tiene en todo este tema de los seguros, lo que dice la Corte, lo que dicen los colegiados, cómo se interpretan las cosas, cómo se le da contenido a aquello que las partes están discutiendo en sentidos distintos. Entonces, y ahí les vamos a leer esa jurisprudencia. ¿Me ayudas, Marce, porfa? Claro que sí, licenciado. Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2023448, undécima época, materia civil, es del 2021, tipo jurisprudencia. Contrato de seguro. Consecuencias del pago extemporáneo de la prima de seguro o de la fracción correspondiente en los casos de pago en parcialidades en términos de lo previsto por el artículo 40, párrafo primero de la ley relativa. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes llegaron a conclusiones distintas sobre las consecuencias que se producen cuando un contratante paga la prima de su seguro fuera del plazo previsto en el artículo 40, párrafo primero de la Ley sobre el Contrato de Seguro y la aseguradora no rehúye inmediatamente ese pago. Criterio jurídico.
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el pago de la prima de seguro fuera del plazo genérico de 30 días naturales que dispone el precepto mencionado produce la cesación de los efectos del contrato, a pesar de que la aseguradora no hubiera rehuido inmediatamente ese pago. Justificación. De conformidad con lo previsto en los artículos 5, 6 y 21, fracción 1 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, el contrato de seguro es bilateral, oneroso y aleatorio y se perfecciona en el momento en que el proponente tiene conocimiento de la aceptación de la oferta por parte de la aseguradora, en los plazos que el ordenamiento establece para tales efectos, y por lo tanto, a partir de su perfeccionamiento, comenzará a surtir efectos entre las partes, haciendo exigibles los derechos y las obligaciones que estipularon. Por otra parte, en términos de los artículos 34, 36 y 37, la prima, entendida como la contraprestación que se obliga a pagar el contratante del seguro por la garantía que presta el asegurador, vence en cuanto se celebra el contrato y desde ese momento, en consecuencia, nace la exigibilidad de pago a cargo del contratante, quien deberá cubrir la suma total o la fracción correspondiente en el caso de pago en parcialidades, dentro del plazo genérico de 30 días naturales que dispone el artículo 40, párrafo primero de la Ley sobre el Contrato de Seguro. Pues de lo contrario, si la aseguradora no recibe el pago antes de las 12 horas del último día del plazo, cesarán automáticamente los efectos del contrato. Luego, si el contratante paga la prima fuera de dicho plazo, aun cuando la aseguradora acepte el pago, tal actuación no trae consigo la revocación de la cesación de los efectos del contrato, porque con independencia de si la intención del contratante es la celebración, prórroga, modificación o restablecimiento de un contrato de seguro, es indispensable que exista una nueva oferta del proponente y una aceptación por parte de la empresa aseguradora, ya que solo a partir de esta aceptación se perfecciona el contrato y se actualizan los derechos y obligaciones de pago de la prima y garantía del riesgo. De ahí que el pago extemporáneo de la prima o de alguna de sus parcialidades no constituya una oferta, ni que su recepción por parte de la aseguradora se traduzca en un consentimiento tácito vinculado a la celebración, prórroga, continuación, reanudación o restablecimiento de cuya prima no fue pagada en tiempo, pues la cesación de los efectos del contrato de seguro desvincula a la aseguradora de forma fácil y expedita del cumplimiento de sus obligaciones precisamente ante el incumplimiento de pago de su contraparte. Además, el consentimiento tácito no opera en el contrato de seguro, por lo que el pago extemporáneo recibido por la empresa solo podrá conformar un depósito que podrá ser aplicado a la prima si el contrato se perfecciona, y de no acontecer, ello dará lugar, en todo caso, al reembolso de la suma por pago de lo indebido en términos del artículo 1883 del Código Civil Federal. Muy bien. Fíjense, pago extemporáneo. Para efectos de esta tesis, de esta jurisprudencia, el pago extemporáneo es aquel que se hace fuera del periodo de gracia o fuera del periodo convenido o de la fecha convenida. Ese es el extemporáneo, el que se hace fuera de los 30 días de periodo de gracia o fuera del periodo convenido. ¿Qué pasaba antes? Yo podía llegar y volver a pagarle a la aseguradora, le pagaba lo que le debía y la póliza continuaba. Y ya, todo el mundo feliz porque me había retrasado en los pagos, le pagaba otra vez, tenía un siniestro y la aseguradora me pagaba. En algún momento alguien de alguna aseguradora se puso creativo y dijo, hey, pero ¿por qué vamos a pagar? Pues sí es cierto que pagó la prima, pero acá tenemos 3 o 4 meses que no la pagó, ocurre el siniestro ahorita y no estoy obligado a pagarle ese siniestro, aunque la prima ya esté pagada y que esté al corriente. Alguien se puso muy creativo en alguna aseguradora, algún abogado, y llevó ese caso hasta las últimas instancias y la corte dijo, ¿qué crees? Tienes razón, aseguradora. La póliza ya había cesado y el hecho de que te hubiera pagado las primas después no las rehabilita automáticamente ni significa que el contrato continúe, porque la cesación no se elimina por esa recepción de ese pago. Tienes toda la razón, aseguradora. Y seguramente que se ahorraron pagar ese siniestro. No lo dudo que se hayan ahorrado pagar ese siniestro, pero con esa jurisprudencia, ahora todas las pólizas que se dejan de pagar
para continuar con ella se tiene que obtener una constancia de rehabilitación, o sea que vinieron a generar más carga administrativa para todo el resto de pólizas que se tienen que rehabilitar después de haber cesado. Entonces, pues yo creo que por un lado alguna aseguradora se ahorró 3 pesos, pero toda la carga y trámite administrativo para obtener las constancias de rehabilitación expresa de pólizas debe de estarles costando mucho más dinero y más trabajo a los agentes de seguros, porque ahora ya no es suficiente con que le digan a la aseguradora, aquí está, mira, mi cliente tenía 4 mensualidades vencidas, ahí te las deposito y ya me puse al corriente y sigo cobrando comisiones de esa prima que ya le pagó el cliente a la aseguradora. Pues ahora no, ya el agente de seguros no puede cobrar más comisiones, aunque el cliente pague, si la aseguradora no rehabilita en forma expresa esa póliza que había cesado en sus efectos. Y ahora sí, vean cómo ese tema que estamos hablando este día es un tema de actualidad. Y cuando digo de actualidad es porque ahora, recientemente, hace unos 2-3 meses, este colegiado que les estoy comentando del 12º circuito, es un colegiado civil con sede en Mazatlán, resolvió precisamente cómo debía de aplicarse e interpretarse el artículo 40, ya que en un caso práctico, real, cierto, que nos tocó aquí en nuestra oficina, llega un cliente y dice, oye, es que yo dejé de pagar la prima, efectivamente no la pagué, pero el siniestro ocurrió dentro del periodo de gracia y eran primas fraccionadas. Y la aseguradora decía, no, no te voy a pagar el siniestro porque tú debiste haberme pagado la prima este día. Y el día que la prima venció, ese día debiste habérmelo pagado, porque el día que la prima venció, el contrato cesó en sus efectos y entonces no te voy a pagar. Y yo le digo, espérame, es que el día en que la prima venció, yo tenía 30 días de periodo de gracia para pagarte. Aunque la prima haya vencido al inicio de la fracción que estábamos queriendo cubrir, no importa que haya vencido, porque después de vencida no hay discusión que ese día venció. La única discusión aseguradora es que después de vencida yo tengo 30 días para pagarte. Ella decía que no, yo decía que sí, nos fuimos a juicio. Y ahorita, Marcela, por favor, léeles los datos de ese juicio, que es un juicio real, es un expediente real y es una resolución reciente, que va acorde con la jurisprudencia, que también tiene poquitos años, apenas 4 años, que le acaba de leer Marcela, y va de acuerdo con la forma en que debe de interpretarse y aplicarse la ley en la forma que más protección le brinde a un asegurado. Ayúdame con esa parte de esa resolución de un amparo que el colegiado le concedió a un amparo interpuesto por los abogados de nuestra firma. De acuerdo. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 12º Circuito con residencia en Mazatlán, Sinaloa, amparo directo 968, diagonal 2023, resolución de fecha 30 de abril del 2025. Sin que esté por demás destacar a mayor abundamiento que es correcto lo precisado por la parte quejosa en el sentido de que, de acuerdo al artículo 40 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, la póliza de seguro sí tenía vigencia al momento del siniestro, ya que el asegurado se le otorga un plazo de 30 días para que cubra la prima, lo cual indicaba que si el pago se vencía el 22 de mayo de 2019, era lógico que los referidos 30 días se vencían hasta el día 22 de junio del 2019 y por esa razón tampoco podría advertirse como cesados los efectos de la prima del seguro si la misma se advertía pagada en la cita fechada de 22 de mayo de 2019. Al respecto, el citado artículo 40 de la Ley sobre el Contrato de Seguro establece: si no hubiese sido pagada la prima o la fracción correspondiente en los casos de pago en parcialidades dentro del término convenido, los efectos del contrato cesarán automáticamente a las 12 horas del último día de ese plazo. En caso de que no se haya convenido el término, se aplicará un plazo de 30 días naturales siguientes a la fecha de su vencimiento. Salvo pacto en contrario, el término previsto en el párrafo anterior no será aplicable a los seguros obligatorios a que hace referencia el artículo 150 bis de esta ley. El citado artículo 40 de la Ley sobre el Contrato de Seguro prevé que si no hubiese sido pagada la prima o la fracción correspondiente en los casos de pago en parcialidades dentro del término convenido,
los efectos del contrato cesarán automáticamente a las 12 horas del mismo día de ese plazo. Asimismo, que cuando no se haya convenido el término, se aplicará un plazo de 30 días naturales siguientes a la fecha de su vencimiento. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que ese plazo de gracia y sus alcances aplica cuando se ha convenido el pago de la prima en una sola entrega y también cuando se pacta en parcialidades, porque la prima constituye una sola unidad con independencia en su modalidad de pago. En la contradicción de tesis 189/2009, de donde derivó la jurisprudencia de referencia, el alto tribunal precisó que la fracción en parcialidades que se hace con la única finalidad de facilitar el pago no puede derivar en que no resulte aplicable el plazo de gracia en los diferentes momentos en que dichas parcialidades deben liquidarse, y que al establecer el legislador que el plazo de gracia aplica a la prima, en tanto que ésta es una sola, resultaba innecesario que aquel tuviera que especificar que dicho plazo de gracia resulta aplicable incluso cuando la prima es pagada bajo cierta modalidad contractual, pues basta con que hubiera establecido de manera genérica el plazo de gracia respecto de la prima para que tal plazo fuera aplicable a la prima total a liquidar o fracciones de esta con independencia de su modalidad de pago. Además, enfatizó el máximo tribunal que las partes del contrato de seguro tienen interés en la manutención de la cobertura del asegurado, lo que en el contexto de la normatividad que rige la operación de seguros únicamente puede darse mediante el pago de la prima, y de ahí la importancia de no establecer, sobre textos de una interpretación letrista que va contraria a las instituciones que regula y a la intención legislativa, limitantes que restrinjan las facilidades de su pago que derivan de la propia ley y que finalmente hacen accesible la protección a los asegurados. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que, a efectos de dar una recta interpretación al artículo 40 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, vigente desde 2002, y en consecuencia mayor certeza jurídica tanto para el asegurado como para la empresa aseguradora, el plazo de gracia establecido para el pago de la prima o de la primera fracción habría de considerarse también para las subsecuentes parcialidades. De esta manera, como bien cita la parte quejosa, es claro que aun si el pago no hubiera sido realizado el día 22 de mayo de 2019, el asegurado sí contaba con un plazo que se le vencía el 22 de junio de 2019, razón por la cual al momento del siniestro, que fue el día 2 de junio de 2019, aún no cesaban los efectos de la misma. Fíjense, nosotros decíamos que el siniestro ocurrió dentro de los 30 días del periodo de gracia de una de las fracciones de la prima, y la aseguradora decía, no, es que debiste haberla pagado ese día que vencía. El día que vencía era cuando empezaba ese periodo. Y nosotros decíamos que no, ellos que sí. Desde el 2019 hasta el 2025, 6 años después, se resuelve por el colegiado que el asegurado tiene razón, se dicta una sentencia cumplimentadora por el juez de oralidad, y ahorita la sentencia cumplimentadora está en el sentido de que la aseguradora debe de pagar. Contra esa resolución, pues la aseguradora interpuso un amparo y evidentemente tendremos que esperar hasta que se resuelva ese amparo para poder dar cumplimiento a la sentencia, que después de 6 años le dice a la aseguradora, tienes que pagar. El siniestro ocurrió dentro del periodo de gracia. Entonces es muy importante que ustedes identifiquen que los periodos de gracia son tanto para las primas pagadas en una sola exhibición como las primas pagadas en pagos fraccionados. Y que ese periodo de gracia empieza a partir de que la prima ha vencido y o salvo que se haya convenido expresamente el momento en que la póliza cesa en sus efectos si no se paga para cierta y determinada fecha y hora. Entonces, eso es muy importante. Es muy importante que cuando rechacen un siniestro porque la prima no estaba pagada, analicen con detenimiento si el siniestro estaba todavía dentro del periodo de gracia para el pago de la prima, o ya definitivamente habían transcurrido los días y las semanas que tienen que transcurrir para que la póliza cese en sus efectos. Y cuando una póliza cesa en sus efectos, ya deben de saber todos los agentes de seguros que no por el hecho de volver a ir a pagar la prima
esa póliza se va a rehabilitar automáticamente. Y si siguieron pagando la prima, ojo aquí, porque también está ocurriendo esto, que muchas pólizas en algún momento se dejó de pagar la prima fraccionada y después se empezó a pagar otra vez. Y esas pólizas no tienen un siniestro actualmente. Si tienen una póliza que se dejó de pagar y que después se volvió a empezar a pagar y la aseguradora les sigue recibiendo los pagos, pero no les expidió una constancia de rehabilitación, van a correr el riesgo de que si tienen un siniestro relevante y la aseguradora revisa hacia atrás los pagos de las primas y se da cuenta que hace 1 año o 2 años o 3 años hubo un periodo en que no se pagaron las primas, sobre todo las de gastos médicos y las de vida, que hubo un periodo en el que no se pagaron las primas y ocurre un siniestro, pues la aseguradora va a poder invocar esta jurisprudencia que les acabo de leer y va a decir, pues sí, cierto, te fui recibiendo 10 pagos más, ya te los recibí, ocurre un siniestro, pero ¿qué crees? Esos pagos que te recibí no tienen el efecto de convalidar la cesación que tuvimos hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años. Y como hace 2 o 3 años esta póliza ya había cesado, el hecho de que me la hayas seguido pagando no significa que está rehabilitada. Y entonces pudiera generar, no estoy diciendo que va a generar, pero pudiera generar una incertidumbre para el asegurado si en algún momento esa póliza cesó en sus efectos y no se rehabilitó expresamente, sino que todo el mundo dijo, bueno, pues no pasa nada, seguí pagando las primas, la póliza debe seguir vigente, la aseguradora me la sigue recibiendo. Pues sí, ahorita te sigue recibiendo las primas, pero el día que ocurra un siniestro, alguien va a tener que revisar todo el expediente, todo el historial, todo lo que aparece en la computadora de la aseguradora. Y si alguien dice, oye, pues sí, está bien, hay un siniestro, está pagada la prima ahorita, pero estoy viendo que hace 1 año o 2 años esta póliza no había sido pagada, había cesado en sus efectos. Entonces, si encuentran un abogado que conoce esta jurisprudencia y el asunto es relevante por su cuantía, pues es probable que les invoquen esta tesis y es probable que les terminen diciendo muchas gracias, no te podemos pagar y todo lo que nos pagaste con posterioridad, aquí te va y te lo devolvemos. Es pago de lo indebido, te lo devuelvo. O te lo tomo a cuenta para cuando la póliza se rehabilite. Entonces, si mañana o pasado la rehabilitamos, a partir de ese momento te respondo por cualquier siniestro, pero este que ya te acaba de ocurrir, no te lo puedo pagar. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cautelosos, hay que ser muy organizados y evitar que las pólizas se paguen extemporáneamente. Hay que cuidar mucho eso por parte de los agentes de seguros. Y cuando tengan un siniestro rechazado por falta de prima, por falta de pago de prima, hay que revisar muy bien. Y por último, cuando alguien no está de acuerdo con un rechazo invocado por la aseguradora como una cesación de los efectos del contrato por pago extemporáneo de prima, ¿qué pueden hacer los asegurados, Marce? Muy bien, tenemos los derechos del asegurado, unidad especializada de atención a usuarios, Conducef, centros de mediación y tribunales judiciales. Pues cuando no están de acuerdo en un rechazo, se las voy a poner como reto, ¿cuándo están de acuerdo con un rechazo? De cada 100 rechazos que llegan a tribunales, no sé otras firmas, pero nuestra estadística dice que de cada 100 rechazos o de cada 100 juicios que gestionamos, hasta ahorita nuestro récord o nuestra estadística dice que 86, 87 aproximadamente se resuelven en favor de los asegurados. ¿Qué significa? Que 86 u 87 de cada 100 rechazos, algún error, alguna incorrecta interpretación o aplicación de póliza hizo la aseguradora. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando tengan un rechazo, no se queden con ese rechazo. Si lo emitió un experto en seguros, que es una aseguradora, pues pídanle la opinión a otro experto en seguros, pero que no sea la aseguradora, obviamente, que no sea otra aseguradora, porque si vas y le preguntas a otra aseguradora,
o te rechaza un ajustador o te da una opinión una aseguradora y vas y le preguntas a otro ajustador, pues vas a terminar con una respuesta igual, parecida o similar. Pregúntale a un experto que no tenga nada de perspectiva desde el punto de vista de las aseguradoras, un experto independiente. No le preguntes a otro experto de otra aseguradora porque quién sabe qué te vaya a decir. Es muy probable que te diga lo mismo que te dijo la otra aseguradora, porque la forma de pensamiento, la forma de estructuración de conceptos entre aseguradoras se parece mucho, porque los funcionarios de una aseguradora de repente los vemos en otra aseguradora y ahora se cambió de esta y se fue a la otra, y se cambió para esta y se llegó al equipo que tenía en la otra, y los ajustadores pues son los mismos que trabajan para todas las aseguradoras y los funcionarios pues ahí se van dando vuelta entre las aseguradoras. ¿Qué les quiero decir con esto? Que le pidan apoyo, asesoría o consultoría a otro experto en seguros, pero que no sea una aseguradora ni que esté involucrado directamente con una aseguradora. De esa forma van a tener dos opiniones y con dos opiniones pueden tomar decisiones. No se queden con un rechazo. Nunca digan, está bien rechazado. Nunca traten de ir a convencer a su cliente que el rechazo está correcto para tranquilizarlo. Eso, en mi opinión, no es lo correcto. Pidan asesoría de un experto. Tienen canales que es la UNE, Unidad Especializada de Atención de Usuarios. Tienen canales que es la Conducef. Tienen los centros de mediación. Tienen los tribunales. Tienen muchas instancias que todas ellas deben ser transitadas con el acompañamiento de un experto. No se confíen en que porque la UNE no es un tribunal, que porque la Conducef no es un tribunal, no va a pasar nada. Claro que va a pasar, porque todo lo que digan y expongan ante la UNE y ante la Conducef va a ser usado por el abogado si ese caso no se resuelve favorablemente en una instancia extrajudicial. Va a ser usado por el abogado que defiende la aseguradora y lo va a oponer como defensa y excepción. Todo lo que ustedes digan que a la aseguradora le sirva para fortalecer el rechazo, el abogado de la aseguradora lo va a utilizar y lo va a aprovechar. Por eso tienen que ser muy cautelosos. No lleguen a Conducef y no lleguen a la UNE, y mucho menos a un tribunal, si no están asesorados por expertos. Yo con esto cierro, y aunque la sesión de preguntas y respuestas generalmente es corta, a todos los que quedaron con ganas de hacer alguna consulta o alguna pregunta, por favor utilicen la herramienta Galvo Connect. Esa herramienta, cuando me consultan, soy yo quien contesta. Siempre van a ver que escribo con mayúscula. Siempre que vean que algo se escribe con mayúscula, tengan la certeza que lo contestó el licenciado Gallardo. Y todas esas consultas en esa aplicación las respondo personalmente yo. ¿Tenemos alguna pregunta, Marce? Sí, tenemos a Alexis. Gracias, maestro. Felicidades, primero que nada, por el 27 aniversario de su firma. Una pregunta, en relación a la constancia de rehabilitación, ¿no se supondría que debería de ser en automático por protección al usuario? O sea, es decir, si en un juicio usted gana la declaración del siniestro a favor del asegurado, ¿no tendría que ser en automático esa rehabilitación? En caso de que no se solicite, simplemente le pagarían, me imagino, el siniestro, pero no le rehabilitarían al usuario sus servicios. La pregunta sería, si no en automático debería de ser, ya que fue declarado procedente el siniestro. Y si fue declarado procedente el siniestro, pues creo que en automático tendrían que rehabilitarle. ¿Usted qué opina? En mi opinión, la rehabilitación tendríamos que sujetarnos a lo que dijo la jurisprudencia de la Corte. La cesación de los efectos es una institución o una figura que tiene un objetivo, que es resguardar los derechos de las aseguradoras cuando no se pagan oportunamente las primas. Hasta ahí vamos todos bien. Es resguardar los derechos de las aseguradoras, pero no está privando de ningún derecho a los asegurados, quienes en todo momento tienen la oportunidad de pagar oportunamente las primas. Entonces, si el asegurado no hace uso de su derecho de pagar la prima o no cumple con su obligación de pagarla oportunamente, entonces la consecuencia va a ser que el contrato va a cesar. ¿Y cómo obtengo yo una rehabilitación? Antes la obteníamos a partir de seguir pagando, pero
Si no hay ningún solo acto jurídico que deje claro que esa póliza fue rehabilitada y la cesación sigue quedándose vigente, la cesación en el tiempo sigue transcurriendo. Y si esa cesación no es cambiada con algún acto entre las dos partes, pues va a permanecer. Y entonces pensar que sea en automático la rehabilitación sin que exista un acuerdo de voluntades como el que existió cuando nació la póliza, yo lo veo difícil, lo veo complicado. En mi opinión, no encuentro una razón para que sea en automático la rehabilitación, puesto que rehabilitar es un acto, no es un acto unilateral, es un acto que es a petición de una de las partes, como la expedición. Rehabilitar y expedir se parecen mucho en los efectos. Y si al expedir una póliza requiero de una solicitud, pues yo creo que al rehabilitar la póliza debería de mediar otra solicitud y no ser en automático, pero esa es mi opinión. O sea, por eso creo que no hay forma de que sea en automático, porque no hay ninguna disposición legal hoy en día y la única tesis que habla de eso dice que no, pues sería muy difícil pensar que debería de hacerse en automático. Seguramente que buscando la máxima protección, alguien dirá, debió haber sido automática. Pues si hubiera sido así, la Corte cuando resolvió la jurisprudencia del 2021 hubiera dicho en la máxima protección del asegurado, por el solo hecho de que la aseguradora acepte la prima y no la devuelva, se entiende rehabilitada. Yo no entendí por qué la Corte, en vez de decir si ya la aseguradora aceptó el pago, en la máxima protección del asegurado debería de entenderse rehabilitada, nunca entendí por qué la Corte dijo lo contrario. Tal vez por certeza, ¿no? Por certeza para las aseguradoras. Entiendo, perfecto. Ahora, maestro, otra pregunta. No sé si esté al tanto, pero hay algunos casos en cuestiones de pólizas de seguro de vida hipotecaria donde las personas en BVA solicitan una reestructura de pago y de ahí de manera unilateral les quitan la póliza de seguro de vida y solo les dejan la póliza de seguro de hogar. Entonces ellos siguen pagando sus reestructuras, jamás evidentemente se dan cuenta de que les quitaron la póliza de seguro de vida, porque la mayoría de las veces pues no checas, simplemente pagas lo que viene en el recibo. Ahí, en ese caso, si se actualizaría un siniestro, pues les rechazarían lo que es la póliza de seguro de vida, pero ellos estarían faltando al contrato, ¿no? Al quitarles de manera unilateral la póliza. Hay dos cosas. Aquí hay una figura que es un contrato de crédito hipotecario, donde se establecen obligaciones de las partes, del deudor hipotecario, del acreedor hipotecario, y en ese se dice que tienes que contratar un seguro para proteger la propiedad y que además tienes que contratar un seguro de vida. Y ahí en ese contrato de crédito se dice generalmente que yo, financiera, lo voy a contratar en tu nombre, pero tú me vas a pagar las primas. Y así se pacta en el contrato de crédito hipotecario. Ahí casi siempre se dice, yo la voy a contratar y tú me la vas a pagar. Y si te atrasas, yo la voy a seguir pagando, pero me la debes. Cuando se hacen las reestructuras, habría que ver qué se modificó del contrato originario hipotecario. Y si al modificarse esa obligación y ya no hay la obligación de que yo contrate por ti la póliza de vida, pues entonces tendríamos que atender a lo que se pactó en esa reestructura. Entonces habría que ver qué dice la reestructura de ese crédito en relación con la obligación de contratar seguros para garantizar que se pague ese saldo insoluto al día del fallecimiento o al día en que se daña la propiedad por algún evento. Tendríamos que atender, en mi opinión, tendrías que revisar qué dice en la reestructura y si la cláusula de obligación de contratación de seguros también se modifica en la reestructura. Muy bien, maestro. Perfecto. Muchísimas gracias. Nuevamente, felicidades. Gracias. Muchas gracias a ti. Que tengas buen día. ¿Alguien más? ¿Alcanzamos, Marce, la última? Sí, Gaby de Anda, ya tienes abierto tu micrófono. Hola a todos, muy buenos días. Habló de 12 horas de aplicado el pago. Ahí, ¿cómo se toma? ¿Es el momento en el que uno le paga a la aseguradora y te hacen un cargo en la tarjeta o realmente cuando la aseguradora, a partir de que lo recibió en su cuenta concentradora, lo aplica al seguro del asegurado en particular? Ok, nomás alguna aclaración. No hablé de 12 horas del pago en ningún momento de la plática, pero eso no es lo importante. Lo importante es que tú digas, yo ya pagué, yo ya le deposité a la aseguradora. Si ella lo aplica de la cuenta concentradora a la póliza o no lo aplica o se tarda en aplicarlo,
Eso no es lo importante porque en las pólizas no se establece el número de cuenta al que se va a depositar. Solamente dice el pago a la aseguradora. Y si yo le deposité en una cuenta de la aseguradora, si es concentradora o no es concentradora, yo como usuario pues no conozco. Simplemente acredito que yo pagué. Perfecto. Y también me llamó la atención que habló de irse hacia atrás cuando una póliza cesa sus efectos por falta de pago. Sin embargo, una vez que se renueva, ¿no debiera ser eso ya irrelevante? En mi opinión, eso es lo que yo voy a discutir si me llega a tocar un caso. Eso que tú estás diciendo es lo que yo como abogado litigante discutiría con el juez. Oiga, juez, pero si esta póliza que es de esta vigencia, yo ya la pagué, es un nuevo contrato, pero la aseguradora va a decir no, porque es un contrato continuado, que es una póliza de vida de tantos años, o es una póliza de gastos médicos donde la renovación es en automático, y si me voy hacia atrás, esta renovación de la que venimos hablando de hace 3 años no debió haber ocurrido porque la póliza había cesado en sus efectos, entonces me voy hacia atrás y va a ser una muy buena discusión, que es lo que yo les quise decir hace rato, que seguramente se va a discutir y que eso hoy en día pues está en el limbo porque por lo menos nosotros todavía no hemos entrado en ningún caso donde discutamos ese tema. Pero de que puede ser materia de discusión, totalmente puede ser materia de discusión porque yo le voy a alegar lo que tú dices y la aseguradora, si el monto de la indemnización es relevante o el caso es relevante como precedente, se puede ir hacia atrás y decir, oye, pero es que la renovación 3 ya no debió haber ocurrido porque en la 2 la póliza cesó y si la 2 fue anterior de la 3 y la 3 de la 4 y la 4 de la 5 y vamos en la 5, entonces la 5 se sustenta en la 4 en la 3, la 3 en la 2 y en la 2 había una cesación. Son temas para discutir. En materia de seguros, nada es cuadrado y nada está escrito en piedra. Perfecto. Mil gracias, Manuel. Bonito día para todos. Igualmente, pues muchas gracias a todas y a todos. Me despido, les mando un saludo desde Culiacán.